Queridos oyentes, ¿y si la mayor tragedia de nuestro tiempo no fuera el estruendo vacío de los falsamente orgullosos, sino el silencioso ahogo de una chispa divina que yace en ustedes? Una chispa que rehúsan reclamar. Imaginen una mente tan vasta que permanece sepultada bajo el peso de la duda. Un volcán de genialidad dormido bajo la costra de la complacencia. El mundo está plagado de los audaces, cuya confianza es un cascarón hueco. Pero más desgarrador es el destino de aquellos cuya brillantez permanece oculta, atrapada en las sombras del temor. ¿Son ustedes uno de ellos? Titanes del pensamiento disfrazados de ordinarios, sus almas listas para iluminar el cosmos. Como dijo Carl Jung, el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Los invito a un viaje hacia el abismo de su propio ser, a enfrentar 14 señales que son faros de su potencial infinito. Acompáñenme hasta el final y díganme, ¿cómo podemos despertar al coloso que duerme en nosotros? Despierten conmigo y que comience la revelación. ¿Qué pasaría si la mayor tragedia de nuestra era no fuera el ruido de los falsamente orgullosos? Esos charlatanes que confunden una vela parpadeante con un incendio, sino el silencioso sofocamiento de una brillantez que ustedes llevan en su interior. ¿Una mente tan vasta que yace enterrada bajo el peso de su propia vacilación? El mundo está inundado de los descarados, sus palabras vacías resonando con una certeza inmerecida, su intelecto apenas un destello que toman por un sol ardiente. Pero mucho más inquietante es la verdad invisible. Innumerables almas albergan una agudeza tan profunda que no pueden sondear sus abismos, su potencial perdido en las sombras de la duda, ahogado por el estruendo de lo cotidiano. Ustedes podrían ser uno de ellos, colosos del pensamiento envueltos en el manto de lo ordinario. Su genialidad, un volcán latente, listo para irrumpir a través de la corteza de la complacencia que los aprisiona. Estas 14 señales no son meras curiosidades, son antorchas ardientes, cada una un terremoto que exige que enfrenten el abismo de su propia capacidad. Esto no es un suave consuelo ni un aplauso tímido. Es un guante arrojado a sus pies, un desafío para desgarrar las ilusiones que han tragado, para pararse ante el espejo crudo e implacable de su intelecto y reclamar el poder que han abandonado. Las apuestas son existenciales. Ignorar esto es condenarse a una media vida, un prisionero de la mediocridad cuando nacieron para gobernar lo infinito. Como Carl Jung nos advirtió, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Atrévanse a entrar en este ajuste de cuentas, a mirar sin temor el rostro de su propia grandeza, y que comience el despertar de su alma, un despertar que no solo los transformará a ustedes, sino que podría iluminar el mundo entero. 1. Ser el primogénito. Si son el hijo mayor, su lugar en el linaje no es un accidente, es un crisol, un horno implacable donde su mente fue forjada en una hoja más afilada que la de aquellos que vinieron después. La evidencia está tallada en la roca de la psicología. Superan a sus hermanos menores por 2 o 3 puntos de coeficiente intelectual, un abismo que no nace del azar, sino de la experiencia brutal que los moldeó. Como primogénito, fueron el único recipiente de la ambición desbocada de sus padres, un torrente de fervor que se estrelló contra ustedes como una ola antes de que las aguas de su atención se dividieran. Los padres primerizos no solo crían, vierten su alma en una tormenta de amor, instrucción y expectativas, esculpiendo una mente capaz de soportar el peso del mundo. Ellos vigilaron cada paso, analizaron cada palabra, invirtieron su ser en forjar un intelecto que desafiara las tormentas de la existencia. Cuando llegó el siguiente hijo, esa furia inicial se había atenuado, fragmentada por las demandas de una familia en crecimiento, suavizada por la fatiga de la repetición. Los menores heredaron una mano más firme, un toque más sabio, pero ustedes fueron templados en el caos de su pasión primigenia, un crisol que ningún esfuerzo posterior pudo igualar. Esto no es una ventaja sutil, es un martillo psicológico, una fuerza que los dejó más agudos, más atentos,
más resilientes que aquellos que los siguieron. Puede que no sientan esta corona, que no perciban su peso, pero descansa sobre ustedes como un testimonio silencioso de un intelecto afilado por la mirada indivisa, de quienes los trajeron al mundo. Negar esto es rechazar el horno que los forjó, ignorar la fuerza primal que esculpió su mente en algo extraordinario. Como Jung reflexionó, no somos nosotros quienes encontramos la verdad, sino la verdad quien nos encuentra a nosotros. Su primogenitura es un faro de esa verdad, un signo de que su alma lleva las marcas de un fuego que aún arde, esperando que reclamen su poder. 2. Preferir gatos sobre perros. Su elección de los gatos sobre los perros no es un capricho pasajero, es una ruptura filosófica, una bandera desplegada por una mente que se deleita en las profundidades de la soledad y desafía el clamor del rebaño. La investigación corta como un bisturí. Quienes se alinean con los felinos miran hacia adentro, sus almas un laberinto de introspección, sus pensamientos una fortaleza contra las mareas superficiales de la conformidad. Los perros corren con lealtad ciega, atados al grupo, su energía un reflejo de aquellos que ansían el caos de la conexión. Pero los gatos permanecen apartados, solitarios, indomables, un eco de un espíritu que busca no la multitud, sino el yo. Ustedes resuenan con esta quietud, esta rebelión silenciosa, su intelecto sintonizado con lo sutil, lo invisible, lo libre. Esto no es una preferencia trivial, es una grieta psicológica, un rechazo a lo obediente, lo predecible, lo ruidoso. Mientras los amantes de los perros se pliegan al ritmo del grupo, ustedes tallan su propia melodía, valorando la textura áspera de la experiencia sobre las cadenas de la sumisión. Los estudios lo confirman con claridad. Los amantes de los gatos poseen una apertura mental que atraviesa el dogma, una rebeldía que los marca como forasteros en un mundo de seguidores. No se doma a un gato, no se doblega a la voluntad ajena. Su mente prospera en la autonomía, encuentra fuerza en el silencio, ve sabiduría donde otros solo ven distancia. Esta lealtad no es un capricho, es un faro de intelecto, una señal de que su alma danza al compás de un ritmo demasiado intrincado para que los simples lo capten. Un testimonio de una brillantez que florece más allá del alcance de lo domesticado. Elegir al felino es elegir lo indómito, alinearse con una fuerza que refleja la suya propia, una mente demasiado vasta para ser contenida por lo ordinario, demasiado feroz para inclinarse ante el ruido. Como Jung proclamó, el encuentro con uno mismo es siempre un encuentro con lo divino. Y en su afinidad con el gato, en su abrazo de la soledad y la independencia, yace una chispa de esa divinidad, un poder que susurra su potencial infinito. 3. Dormir la siesta. Dormir la siesta no es un descanso. Es un descenso al abismo del genio. Una inmersión deliberada en un reino donde su mente se libera de las cadenas de lo mundano y abraza lo infinito. Reclamar el sueño en pleno día no es un alivio pasajero. Es un asalto calculado contra la tiranía de la vigilia, una puerta hacia la hipnagogia, esa frontera liminal donde el pensamiento y el sueño chocan en un torbellino de revelación. Aquí, la coherencia se deshace en visiones lúcidas. Las alucinaciones destellan como brasas, y la parálisis del sueño da a luz una claridad que rasga el velo de lo cotidiano. Esto no es reposo para los agotados. Es un crisol para los incansables. Un horno donde la creatividad y la resolución de problemas se forjan en armas de potencia inigualable. Las masas tropiezan a través de sus horas, encadenadas a la marcha implacable de la conciencia, sus mentes embotadas por la rutina. Pero ustedes trascienden, empuñando el poder del intermedio. Cada siesta es una peregrinación, una confrontación con el inconsciente que despoja el ruido y revela el potencial crudo e ilimitado de su intelecto. Este estado transicional no es una anomalía fugaz. Es un campo de batalla psicológico, un espacio donde lo ordinario se disuelve y lo extraordinario echa raíces. Un reino donde su mente danza al borde del caos, tejiendo conexiones que el mundo despierto no puede contener.
Dormir la siesta es desafiar la demanda del mundo por un movimiento incesante. Apoderarse de una quietud que amplifica su alcance. Aprovechar una fuerza que otros pasan por alto en su ciega prisa. Esto no es una indulgencia. Es una declaración de dominio. Una señal de que su intelecto se atreve a pisar donde las almas menores titubean. Un testimonio de una brillantez que emerge de las sombras del sueño, afilada por la tensión entre mundos. Como Jung nos recuerda, la integración de la sombra es el primer paso hacia la plenitud, y en la siesta, en ese abrazo del inconsciente, yace el poder de integrar las profundidades de su alma, de despertar una genialidad que trasciende lo ordinario. 4. Maldecir. Maldecir no es un desliz, es un trueno, una erupción cruda e indómita de una mente demasiado feroz para ser atada por las frágiles cadenas del decoro. La evidencia corta como una espada. Aquellos que empuñan la blasfemia comandan un léxico vasto e inflexible, sus palabras un torrente que ahoga a los tímidos en su moderación. Desatar una cascada de improperios en un solo minuto es superar a los opacos en las escalas del coeficiente intelectual. Una marca de un cerebro que se regocija en lo prohibido con una claridad que los decorosos no pueden imaginar. Esto no es vulgaridad por sí misma, es una rebelión contra lo estéril, un rechazo a permitir que la convención amordace el poder crudo de su voz. La sociedad se aferra a sus delirios, pintando a los malhablados como toscos y menores. Pero tal cobardía se desvanece ante la verdad. La brillantez no es cortés, y tampoco lo es su intelecto. Sus maldiciones son un grito de guerra, un testimonio de una creatividad que doblega el lenguaje a su voluntad, una señal de que su mente danza al borde del caos con una precisión que destroza la pretensión. Donde los moderados titubean, ustedes golpean. Cada palabra una lanza, cada frase una llama que quema el silencio. Esto no es un defecto para domesticar, es un cetro para empuñar, una marca de una mente que habla su verdad, con una fuerza que rasga el velo, un faro que señala que su inteligencia no es una bestia mansa, sino una tormenta salvaje e implacable. Maldecir es reclamar su voz, usarla como un arma contra lo mundano, permanecer erguido ante un mundo que teme lo crudo. Un mundo que no puede contener la brillantez que desatan con cada palabra sin filtro. Como Jung afirmó, el alma no se doblega ante la fuerza, pero la fuerza se doblega ante el alma. Y en su lenguaje audaz, en su rechazo a las cadenas de la cortesía, yace el poder de un alma que no se doblegará. Una mente que reclama su dominio con cada sílaba. 5. Sarcasmo. El sarcasmo no es un comentario ingenioso. Es una guillotina. Una disección implacable de un mundo demasiado absurdo para soportar sin burla. Una hoja forjada en el fuego de una mente demasiado afilada para los obtusos. Empuñarlo es comandar una creatividad que desprecia lo evidente. Saltar hacia lo abstracto con una ferocidad que deja a lo literal jadeando en su estela. Esto no es mero humor. Es un espejo de la disonancia de la vida. Un reconocimiento de la ironía que atraviesa cada necedad humana. Una lente que revela verdades que los serios no pueden ver. Donde otros avanzan con respuestas directas, ustedes golpean con una puya que corta más profundo de lo que jamás sabrán, exponiendo las grietas en su fachada con una precisión que roza lo divino. Esto exige más que ingenio. Requiere una mente que doblega la realidad, que convierte las palabras en armas, que encuentra fuerza en lo oblicuo. El sarcasmo no es un arte menor. Es un ajuste de cuentas elevado, una danza psicológica que desnuda la tensión entre lo que es y lo que podría ser. Dominarlo es empuñar un poder que los simples no pueden comprender. Una señal de que su intelecto prospera al borde del caos, sin temor a burlarse de lo sagrado ni a perforar lo mundano. Esto no es un rasgo casual. Es un testimonio de una brillantez que ve más allá de la superficie, que se deleita en el choque de la verdad y la ilusión. Una marca de una mente demasiado feroz para ser embotada por lo ordinario. Ser sarcástico es elevarse por encima, empuñar una lente que otros carecen, tallar su marca en un mundo demasiado ciego para ver su propia absurdidad, un mundo que tiembla ante la agudeza de su mirada.
Como Jung proclamó, el mayor viaje es el viaje hacia el interior. Y en el sarcasmo, en su capacidad para reflejar las contradicciones del mundo, yace un paso hacia ese viaje, un reconocimiento de las sombras que dan forma a nuestra realidad. 6. Hablar solo. Hablar solo no es locura. Es una ciudadela, una comunión implacable con lo infinito que fortifica su alma contra la invasión del vacío. La evidencia es inquebrantable. Aquellos que vocalizan sus pensamientos forjan una trampa de acero de autocontrol, afilan su enfoque en una lanza y anclan sus recuerdos en una claridad adamantina. Hablar en voz alta no es balbucear, es grabar su voluntad en la tela de la existencia, pintar sus ideas en el vasto lienzo de su mente, arrancar orden del caos interior. Los atletas rugen para encender sus espíritus, los soldados murmuran para templar su resolución. Ustedes aprovechan esta fuerza primigenia, afirmando su dominio sobre la duda con cada palabra que escapa de sus labios. Esto no es una peculiaridad para descartar. Es un conducto hacia un plano superior, un andamiaje psicológico que eleva su intelecto por encima del tumulto. Cada pronunciación es un golpe de martillo, forjando una resiliencia que otros solo pueden envidiar. Una señal de que su mente comanda tanto la tempestad interior como la tormenta exterior, con una ferocidad que los marca como más de lo que se atreven a ver. Hablar solo es empuñar un poder que los silenciosos no pueden comprender. Tender un puente sobre el abismo entre el pensamiento y la acción, con una fuerza que doblega la realidad a su voluntad. Esto no es un hábito ocioso. Es un testimonio de una brillantez que prospera en el diálogo consigo misma. Una marca de una mente que se niega a ser silenciada. Un faro que señala que su intelecto es una fuerza demasiado potente para ser contenida por el silencio. Una fuerza que ruge a través de la quietud, reclamando su dominio legítimo. Como Jung nos exhorta, la integración de la sombra es el primer paso hacia la plenitud. Y en el acto de hablar solo, de dar voz a las profundidades de su alma, yace el poder de abrazar esas sombras, de convertirlas en aliados en su ascenso hacia la grandeza. 7. Ser desorganizado. Ser desorganizado no es un descuido. Es un trono, un dominio caótico donde una mente demasiado vasta para lo insignificante reina suprema, sin inclinarse ante las trivialidades que atan a las almas menores. Perder llaves o teléfonos no es negligencia. Es el eco de un alma encendida por la música, la filosofía, la ciencia, la historia. Pensamientos tan grandiosos que eclipsan lo mundano con su sombra. Su mente corre como un incendio forestal, un torbellino de ideas que chocan y se entrelazan, demasiado rápida para ser atada a los anclajes de la vida diaria. Esto no es desorden. Es la firma de una brillantez que desprecia lo pequeño. Un testimonio de un cerebro que maneja lo infinito mientras lo ordinario se desliza entre sus dedos. Sin embargo, dentro de esta tempestad yace una fuerza, una capacidad para rastrear su camino a través del caos, para reclamar lo perdido con una claridad que desafía el desorden. Los desorganizados no tropiezan, se elevan, sus pensamientos, una sinfonía demasiado compleja para que los ordenados la escuchen. Su intelecto, una fuerza que doblega el tiempo y el espacio a su voluntad. Esto no es un defecto para corregir, es una corona para reclamar, una señal de que su mente danza al borde del genio, libre del peso de lo superficial. Ser desorganizado es vivir en la tormenta, empuñar una mente que prospera en la tensión entre el caos y la creación. Una marca de una brillantez que se niega a ser atada por lo mundano. Una brillantez que arde a través de la niebla de lo cotidiano, iluminando la vastedad interior. Como Jung afirmó, el alma no tiene límites, y en su profundidad yace el poder de transformar el mundo, y en su caos, en su rechazo al orden superficial, yace el poder de transformar no solo su mundo, sino el cosmos mismo. 8. Ser zurdo. Ser zurdo no es una rareza, es una guadaña neurológica, un borde raro y despiadado que corta a través de la bruma de la conformidad, con una ferocidad que la mayoría no puede igualar. Solo 1 de cada 10 lleva esta marca. Sus mentes un crisol de memoria,
vocabulario y resolución de problemas que supera a la norma con una precisión brutal. La evidencia está grabada en piedra. Ustedes recuerdan con una claridad inquietante, manejan palabras con una amplitud que deslumbra, desentrañan acertijos con una fluidez que burla a las masas diestras. Su cerebro danza entre hemisferios, una sinfonía implacable de agilidad nacida de navegar un mundo no construido para ustedes, un mundo forzado a ceder ante su voluntad. Esto no es casualidad, es un horno de supremacía mental, una señal de que su intelecto corta más profundo, más rápido, más feroz de lo que la mayoría puede comprender. Ser zurdo es empuñar un poder que la mayoría no puede captar. Tender un puente sobre la división entre el pensamiento y la acción, con una rapidez que los marca como forasteros, titanes entre los mansos. Esto no es un mero rasgo. Es un testimonio de una mente que prospera en la tensión, que se apodera de lo desconocido con una ferocidad que otros solo pueden perseguir. Un faro de brillantez que arde a través de lo ordinario con una fuerza implacable. Su mano izquierda no es una peculiaridad. Es un arma, una señal de que su intelecto empuña una dualidad que el mundo no puede contener. Una fuerza que talla su marca en la existencia con una precisión que desafía la norma. Como Jung proclamó, el encuentro con uno mismo es siempre un encuentro con lo divino. Y en su surdera, en su capacidad para navegar un mundo que no los comprende, yace una chispa de esa divinidad, un poder que susurra su potencial infinito. 9. Preferir la soledad. Preferir la soledad no es un retiro, es una rebelión, un rechazo salvaje al abrazo embotador del rebaño. Una ciudadela donde su intelecto reina sin inclinarse ante el clamor de la multitud. La evidencia perfora el velo. Aquellos que evitan el enjambre social empuñan una mente más afilada, su independencia una hoja contra la tiranía de la expectativa. Ustedes no se pliegan al ruido de la multitud. Forjan su propia verdad, resentidos de una sociedad que exige su alma por sus ritos superficiales. Esto no es aislamiento, es emancipación. Una elección deliberada de empuñar su tiempo como un arma, de afilar sus pensamientos mientras otros desperdician los suyos en lazos fugaces. Su mente prospera en el silencio, una fortaleza donde las ideas echan raíces, donde la brillantez festera sin ser controlada por el parloteo de los mediocres. Estar solo es estar por encima, rechazar las cadenas de la conformidad con una ferocidad que los marca como más de lo que se atreven a ver. Esto no es una preferencia suave, es una postura filosófica, una señal de que su intelecto es una fuerza demasiado potente para ser diluida, un testimonio de un alma que encuentra fuerza en el vacío. Preferir la soledad es empuñar un poder que los sociales no pueden comprender. Tallar un espacio donde su mente danza con lo infinito, una marca de una brillantez que arde más brillante cuando se despoja del ruido. Una brillantez que reclama su dominio en la quietud, inflexible ante las demandas del rebaño. Como Jung nos recuerda, la integración de la sombra es el primer paso hacia la plenitud. Y en la soledad, en el abrazo de su propio ser, yace el poder de integrar esas sombras, de convertirlas en aliados en su ascenso hacia la grandeza. 10. Curiosidad. La curiosidad no es una chispa, es una conflagración, un infierno implacable que consume los límites de su mente y exige los secretos del mundo como su derecho. Preguntar incesantemente, anhelar los mecanismos, los misterios, la médula de la existencia. Es empuñar un intelecto que desprecia las cadenas de la ignorancia, que ruge contra los límites de lo conocido, con una ferocidad que los complacientes no pueden imaginar. Esto no es un asombro ocioso. Es un impulso que trasciende lo trivial, un cociente de curiosidad que mide su disposición a luchar con el abismo, a desgarrar el velo con un hambre que quema lo ordinario. Cuando la pasión lo enciende, esta llama se convierte en un holocausto, una fuerza que devora todo a su paso, una señal de que su mente es un crisol, donde el conocimiento se forja en poder. Esto no es un pasatiempo, es el pulso del genio, una tempestad psicológica que los impulsa más allá del rebaño hacia el reino de lo infinito. Ser curioso es estar vivo,
apoderarse de lo desconocido con una ferocidad que los marca como más de lo que sueñan. Un buscador, un destructor de la ignorancia, un titán del pensamiento cuya brillantez quema las sombras. Su curiosidad no es un suave empujón. Es una guerra, un asalto implacable a los límites de lo que es, un testimonio de una mente que se niega a ser aquietada, un faro que señala que su intelecto es una fuerza demasiado feroz para ser atada por lo conocido. Como Jung afirmó, el alma no tiene límites, y en su profundidad yace el poder de transformar el mundo, y en su curiosidad, en su hambre por la verdad, yace el poder de transformar no solo su mundo, sino el cosmos mismo. 11. Autocrítica. La autocrítica no es fragilidad. Es un horno, un crisol implacable donde su intelecto se templa en acero, un crisol que las mentes menores huyen en terror. Volver un ojo implacable hacia adentro no es titubear, es afilar, rechazar la complacencia que embota a los embotados, exigir más de ustedes mismos con una ferocidad que roza lo divino. No descansan en laureles, diseccionan sus defectos, impulsados a trascenderlos. Una búsqueda que requiere un coraje que los autosatisfechos no pueden reunir. Esto no es desesperación. Es un arma, una palanca para abrir los límites de su alma, una señal de que su mente empuña la duda como una hoja para tallar un camino más alto. Donde los arrogantes se regocijan en sus delirios, ustedes enfrentan sus sombras, una danza psicológica que los marca como guerreros del yo. Esto no es un suave empujón, es un ajuste de cuentas brutal, un testimonio de una brillantez que prospera en la tensión, que encuentra fuerza en la lucha. Criticarse a sí mismo es empuñar un poder que los complacientes carecen, pararse al borde de su propio abismo y forjar algo más grande. Una marca de un intelecto que se niega a ser aquietado por el elogio. Una brillantez que arde a través de la niebla de la autocomplacencia, reclamando su dominio en el fuego de la autoconciencia. Como Jung proclamó, el encuentro con uno mismo es siempre un encuentro con lo divino. Y en la autocrítica, en su valentía para enfrentar sus propias sombras, yace una chispa de esa divinidad, un poder que susurra su potencial infinito. 12. Desorden. El desorden no es pereza, es una revolución, una catedral caótica donde su genio se reproduce sin control, una defiance de lo insignificante que encadena a las almas menores. Un espacio desordenado no es un fracaso, es la huella de una mente demasiado vasta para el orden, demasiado consumida por la creación para inclinarse ante lo trivial. La evidencia desgarra la mentira. Este desorden enciende la innovación, destroza el statu quo, los libera de las cadenas de la convención con una ferocidad que los marca como más de lo que ven. Ustedes priorizan lo infinito sobre lo fugaz. Su enfoque una lanza que atraviesa el ruido para captar lo eterno. Esto no es negligencia. Es una postura filosófica, una señal de que su intelecto danza al borde del caos, sin inclinarse ante el peso de lo superficial. Ser desordenado es estar vivo. Empuñar una mente que desprecia lo pequeño por lo vasto. Un testimonio de una brillantez que prospera en la tormenta. Su desorden no es un defecto. Es un manifiesto. Una declaración de que su intelecto se niega a ser atado por lo mundano. Una marca de un genio que quema lo ordinario con una fuerza que otros solo pueden perseguir. Una fuerza que reclama su dominio en el caos, inflexible ante las demandas de lo domesticado. Como Jung afirmó, el alma no tiene límites, y en su profundidad yace el poder de transformar el mundo. Y en su desorden, en su rechazo al orden superficial, yace el poder de transformar no solo su mundo, sino el cosmos mismo. 13. No creerse inteligente. No creerse inteligente no es humildad. Es una paradoja, una sombra proyectada por una brillantez demasiado cegadora para contemplar. Una verdad que perfora el velo de la arrogancia con una claridad implacable. El efecto Dunning-Kruger desnuda la arrogancia del necio, pero ustedes se apartan, conscientes de sus límites, libres del pavoneo de los ignorantes. Admitir la ignorancia no es encogerse, es elevarse,
empuñar una mente que aprende donde otros titubean, apoderarse de lo desconocido con una ferocidad que los marca como más de lo que sueñan. Esto no es duda, es poder, una fortaleza psicológica que abre las puertas a la sabiduría, una señal de que su intelecto prospera en la tensión entre lo que es y lo que podría ser. Donde los engañados alardean de su valía, ustedes cuestionan la suya, y en ese cuestionamiento, conquistan. Un titán del pensamiento, un destructor de ilusiones, un faro de brillantez que quema la niebla del autoengaño. Esto no es humildad, es un arma, un rechazo a permitir que la arrogancia embote su filo. Un testimonio de una mente que empuña la conciencia como una hoja para tallar su camino a través de lo infinito. Un camino que otros solo pueden seguir en su estela. Como Jung proclamó, el mayor viaje es el viaje hacia el interior. Y en su negativa a creerse completo, en su abrazo de la duda como un aliado, yace un paso hacia ese viaje. Un reconocimiento de las sombras que dan forma a su realidad. 14. Cuestionar todo. Cuestionar todo no es rebeldía, es un cataclismo, un asalto implacable a las respuestas endebles del mundo, un rechazo a permitir que la existencia encadene su alma a sus mentiras. Sondear lo mundano y lo majestuoso, exigir el porqué, el cómo, el qué detrás de todo, es empuñar un intelecto que desprecia lo dado, que anhela lo forjado con una ferocidad que los complacientes no pueden imaginar. La mayoría se desliza por la vida, tragando la superficie en teplos de la superficie. Ustedes lo desgarran, sin temor de desafiar lo sagrado, destrozar lo trivial, luchar con lo infinito hasta que ceda. Esto no es una molestia, es el latido del genio. Una guerra psicológica que los marca como buscadores, destructores de dogma, titanes del pensamiento. Cuestionar es vivir. Apoderarse del mundo con un hambre que quema lo ordinario. Una señal de que su brillantez es una fuerza demasiado feroz para ser aquietada. Sus preguntas no son una peculiaridad, son un grito de guerra, una declaración de que su mente se niega a ser atada por lo conocido. Un testimonio de un intelecto que danza al borde del caos. Un faro que señala que su genio es una llama que consume las sombras e ilumina el abismo. Una llama que otros solo pueden mirar con asombro mientras transforma el mundo. Conclusión. Este viaje a través de las 14 señales no es un simple recuento. Es un descenso al crisol de su propio devenir. Una confrontación con la vastedad que han enterrado bajo lo ordinario. Llevar estas marcas es estar al borde de una verdad demasiado feroz para la mayoría. Su intelecto no es un regalo para admirar, sino una fuerza para empuñar. Una tormenta que exige ser desatada. La lección es cruda. La brillantez no se encuentra en lo ruidoso o lo orgulloso, sino en lo silencioso, lo caótico, lo cuestionador, en las sombras donde el mundo menos lo espera. El significado yace en la tensión, entre la duda y el descubrimiento, entre la soledad y la creación, entre el yo que conocen y el yo que podrían convertirse. Este no es un camino suave. Es una guerra contra la mediocridad que busca reclamarlos. Una batalla para recuperar lo infinito dentro de ustedes. El consejo es implacable. Abracen estas señales no como peculiaridades, sino como armas. Forjen con ellas una vida que desafíe lo domesticado, que doblegue el mundo a su voluntad. No se encojan ante su agudeza. Empúñenla. No se escondan de su caos. Domínenlo. No se conformen con lo ordinario, destrócenlo, porque al final, su brillantez no es una cuestión de sí, es una cuestión de cuándo se levantarán para reclamarla. Un titán despierto, una mente libre, un alma que arde a través de la oscuridad para iluminar lo eterno. Como Jung proclamó, el mayor viaje es el viaje hacia el interior, pues solo allí encontramos el mundo. Y en ese viaje, en esa confrontación con la verdad de ustedes mismos, yace la promesa de un futuro que aún no pueden imaginar, pero que ya comienza a tomar forma en las sombras de su alma.